El aire era frío, con una mordida que parecía atravesar hasta los huesos. En medio de la nada, rodeado de vastos picos montañosos y una nieve tan blanca que dolía verla demasiado tiempo, ahí estaba yo, un soldado enviado a este extraño puesto de avanzada sin ninguna explicación real. Solo tenía un nombre, Adam. Un soldado más en esta eterna cadena de relevo y deber. Desde el principio, algo no cuadraba. Mi asignación aquí no parecía estar bien coordinada, como si yo no fuera la persona destinada a ocupar este lugar. Pero lo acepté. Después de todo, ¿qué otra opción tenía? Las órdenes eran órdenes, y si había aprendido algo en mi breve carrera militar, era que cuestionarlas era una pérdida de tiempo. Me encontraba en los Urales, en una frontera que no parecía tener propósito ni sentido. Mi transporte era un helicóptero que zumbaba como un insecto gigante, llevándome más allá de las montañas hacia este lugar olvidado por el tiempo y por el mundo. Mis primeros pasos en el puesto de avanzada fueron extraños. Había una bandera rusa ondeando en la entrada, aunque me habían dicho que este era un esfuerzo conjunto entre varias naciones. El edificio parecía más una reliquia de una guerra antigua que una instalación moderna. Las paredes estaban agrietadas y el clima había dejado su marca. Nada de esto inspiraba confianza, pero algo en el aire, algo que no podía ver ni explicar, me llenó de una ansiedad que no podía sacudirme. Mis nuevos compañeros eran un grupo diverso, aunque todos parecían llevar consigo una sombra, un peso que los había moldeado de formas diferentes. Estaba Charlie, un británico cuyo humor sarcástico intentaba enmascarar un alma evidentemente cansada. Yuri, un ruso reservado que hablaba lo justo y que parecía saber mucho más de lo que dejaba entrever. April, una estadounidense que claramente no había planeado estar aquí, pero que enfrentaba su destino con una mezcla de determinación y resignación. Y luego estaba Elena. Ah, Elena. Desde el momento en que la conocí, supe que había algo diferente en ella. No era solo su presencia imponente ni la forma en que comandaba respeto con una sola mirada. Era su misterio, la forma en que sus palabras parecían contener significados ocultos, como si supiera algo que los demás ignorábamos. Había una cicatriz en su rostro que se extendía desde el lado izquierdo de su mandíbula hasta su pómulo, una cicatriz que parecía contar una historia que nadie se atrevía a preguntar. Mi llegada no fue recibida con entusiasmo. Me explicaron las reglas del lugar, 6 en total. No eran reglas difíciles de recordar, pero la forma en que las explicaron, con tanta seriedad y urgencia, dejó claro que no eran simples pautas. Eran órdenes de vida o muerte. La primera, y más importante, era, no dejes que el enemigo entre al puesto de avanzada. ¿El enemigo?, pregunté, tratando de ocultar mi incomodidad. El enemigo, respondió Elena, sin molestarse en explicar más. Su tono era frío, definitivo. No se necesitaba más explicación, al menos no en ese momento. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera por qué estas reglas eran tan importantes. La primera noche en el puesto de avanzada fue una experiencia que nunca olvidaré. El cielo era claro al principio, las estrellas brillaban en el firmamento, pero a medida que avanzaba la noche, una niebla espesa comenzó a descender desde las montañas. No era una niebla normal. Había algo en ella que parecía viva, algo que parecía moverse con un propósito. Y entonces comenzó la canción. Era un sonido que no podía describir fácilmente, una melodía discordante que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. No era música, no en el sentido tradicional, pero había un ritmo, un tono, una cadencia que era inconfundible. La canción se arrastraba hacia nosotros desde las montañas, y con ella llegaron las sombras. «Prepárate», dijo Charlie, entregándome un arma que no se parecía a nada que hubiera usado antes. Era una mezcla de tecnología avanzada y algo mucho más antiguo. Había cruces talladas en su superficie y símbolos que no reconocía. No era un rifle estándar, eso estaba claro. «¿Qué está pasando?», pregunté, pero nadie respondió. Todos estaban en sus posiciones, vigilando las ventanas y las puertas del puesto de avanzada, como si estuvieran esperando algo. Y entonces los vi. Al principio pensé que eran animales, tal vez lobos o algún otro depredador de montaña, pero a medida que se acercaban, me di cuenta de que eran algo mucho peor. Eran sombras, formas humanoides que se movían de manera errática,
como si no estuvieran acostumbradas a sus propios cuerpos. Había decenas de ellas, tal vez cientos, arrastrándose por la ladera de la montaña hacia nosotros. «Son demonios», susurró April, pero su voz era apenas un susurro. No quería creerlo, pero no podía encontrar otra explicación. La batalla fue feroz. Los disparos de nuestras armas iluminaron la noche, destrozando las sombras y enviándolas de vuelta al vacío del que habían surgido. Pero por cada una que caía, dos más tomaban su lugar. Había una desesperación en su avance, una urgencia que no entendía. No querían simplemente matarnos, querían entrar al puesto de avanzada. «No dejes que crucen las paredes», gritó Helena, su voz cortando la cacofonía de la batalla. Fue en medio de este caos que cometí mi primer error. Una de las sombras habló, y su voz no era una voz cualquiera. Era la voz de mi hermano que había muerto hacía años. Me congelé en mi lugar, incapaz de moverme mientras la sombra se acercaba, sus ojos brillando con una luz antinatural. «Adam», dijo la sombra con la voz de mi hermano. «Déjame entrar. No quiero hacerte daño. Por favor, hermano». Me olvidé de la regla número 2, no interactúes verbalmente con el enemigo. Le respondí. «¿Eres tú, Tom? ¿Cómo estás aquí?» Pero antes de que pudiera decir algo más, una ráfaga de luz destrozó la sombra, y me di la vuelta para ver a Helena bajando su arma. Su mirada era de acero. «Idiota», dijo. «No interactúes verbalmente con el enemigo». Al amanecer, las sombras se retiraron, y con ellas, la canción. Pero el daño ya estaba hecho. Una de las reglas había sido rota, y con ello, algo había cambiado. El ambiente en el puesto de avanzada se sentía más pesado, más oscuro. Fue entonces cuando comprendí que este no era un lugar normal. Este no era un trabajo normal. Algo mucho más grande estaba en juego, algo que apenas comenzaba a comprender. Esa mañana, me encontré solo en el comedor, mirando mi plato de comida sin apetito. Las palabras de Helena resonaban en mi cabeza, junto con la voz de la sombra. La voz de mi hermano. ¿Qué era este lugar? ¿Qué estábamos defendiendo realmente? Y, lo más importante, ¿de qué estábamos tratando de mantener fuera al enemigo? El amanecer trajo un silencio inquietante al puesto de avanzada. Donde la noche había sido un torbellino de caos y fuego, la mañana era fría y estática. Los rayos del sol apenas penetraban las nubes grises que cubrían las montañas, y la nieve seguía cayendo, lenta pero implacable. Había un peso en el aire, como si el puesto mismo estuviera respirando, reteniendo su aliento en espera de algo peor. Me senté en la hexágono, el centro del puesto de avanzada, rodeado por las paredes desnudas y frías. A mi lado, Charlie estaba ajustando su arma, limpiándola con movimientos mecánicos y precisos. Había una mirada distante en sus ojos, como si todavía estuviera procesando los eventos de la noche anterior. «Primera noche, dijo finalmente, sin apartar la vista de su tarea. «Es un golpe fuerte para los novatos. Pero no te preocupes, mejora con el tiempo». Quería preguntarle qué quería decir con mejora, pero algo en su tono me dijo que no lo hiciera. En cambio, miré alrededor de la sala. April estaba sentada en una esquina, con la cabeza apoyada en sus manos. Yuri estaba fumando, su cigarrillo ardiendo como un faro tenue en la penumbra. Y Helena estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, hacia las montañas. No había tocado su desayuno. No había dicho una palabra desde que comenzó el día. «¿Qué diablos son esas cosas?», finalmente pregunté, rompiendo el silencio. Mi voz sonaba más débil de lo que esperaba. «¿Qué es lo que estamos combatiendo aquí?». Charlie dejó escapar una risa seca. «Demonios, fantasmas, sombras. Elige el término que más te guste. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Lo único que sabemos es que quieren entrar, y no podemos permitir que lo hagan». «¿Pero por qué? ¿Qué hay aquí que sea tan importante?». Nadie respondió. Ni siquiera Helena, que era la que parecía tener todas las respuestas y todos los secretos. Fue durante esa misma mañana cuando descubrí la verdadera magnitud de lo que habíamos perdido. Christian, uno de los veteranos del puesto de avanzada, había sido la primera baja importante en mucho tiempo. Nadie hablaba de él abiertamente, pero su ausencia se sentía en cada rincón del lugar.
Elena fue quien finalmente rompió el silencio al respecto. Estábamos en el almacén, organizando los suministros para la noche que se avecinaba. Ella se detuvo a mi lado y me miró directamente a los ojos, su expresión más seria que nunca. Christian era un buen hombre, dijo, su voz baja pero firme. Un idiota, como tú, pero un buen hombre. Y su pérdida será difícil de superar. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Lo había visto con mis propios ojos, Christian poseído, su cuerpo transformado en una herramienta del enemigo. Y luego Elena, apretando el gatillo sin dudarlo. Lo que pasó es que rompiste una regla, respondió, su tono frío como el hielo. Lo llamaste por su nombre. Le diste al enemigo una puerta abierta, y ellos la aprovecharon. Yo no sabía. No sabías porque no escuchaste, interrumpió. Y ahora todos estamos pagando el precio. Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. No sabía qué decir. Solo podía asentir en silencio y volver a mi trabajo, sintiendo el peso de mi error sobre mis hombros. A medida que avanzaba el día, comenzaron a surgir más preguntas. Durante una patrulla de rutina, Charlie me llevó a una habitación que no había visto antes. Era una especie de sala de reuniones, aunque ahora estaba en ruinas. En el centro del suelo había un agujero enorme, rodeado de madera rota y concreto agrietado. ¿Qué demonios pasó aquí?, pregunté, acercándome al borde con cautela. El enemigo, respondió Charlie, encendiendo un cigarrillo. Estuvieron aquí anoche, intentando cavar. No llegaron muy lejos, gracias a nosotros, pero algo estaban buscando. ¿Qué estaban buscando? Buena pregunta, dijo, exhalando una nube de humo. Una que nadie parece querer responder. Miré hacia el agujero, tratando de ver más allá de la oscuridad. No era solo un agujero, era una entrada, una puerta a algo mucho más profundo. Sentí un escalofrío subir por mi columna mientras me imaginaba que podría estar acechando ahí abajo. Charlie notó mi incomodidad y me dio una palmada en la espalda. No te preocupes, amigo. Con suerte, nunca tendremos que averiguarlo. Esa tarde, justo antes de que el sol comenzara a ponerse, algo extraño sucedió. Estábamos en la Hexágono, preparándonos para la noche, cuando Charlie recibió una llamada por radio. Se levantó de un salto y salió corriendo hacia la entrada principal, gritando que alguien había llegado. Elena lo siguió de cerca, con el arma en la mano. Los demás nos quedamos atrás, intercambiando miradas de confusión. No se suponía que nadie más estuviera aquí. El puesto de avanzada no recibía visitas, y las sustituciones tardaban días en llegar. Cuando finalmente llegamos a la entrada, vimos a un hombre de pie en medio del patio, rodeado por montones de huesos ennegrecidos. Llevaba un uniforme militar similar al mío, y su rostro me resultaba inquietantemente familiar. «Hola», dijo el hombre, levantando una mano en un saludo tímido. «Mi nombre es Adam. Adam Smith. He venido a relevar a otro Adam Smith». Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Este hombre tenía mi nombre. Mi rostro. Era como mirarme a un espejo. La llegada de este nuevo Adam solo añadió más preguntas a las ya innumerables que tenía. ¿Cómo podía ser que hubiéramos sido enviados dos personas con el mismo nombre? ¿Era esto realmente una coincidencia, o había algo más en juego? Elena no parecía sorprendida. De hecho, casi parecía esperarlo. Nos ordenó que lleváramos al nuevo Adam al Hexágono, y así lo hicimos, dejando que la noche descendiera una vez más sobre el puesto de avanzada. El himno de los drevlianos comenzó a sonar en la distancia, y con él, la oscuridad trajo consigo el peso de la batalla que estaba por venir. Miré al nuevo Adam, que parecía asustado y confundido, y no pude evitar preguntarme si él también estaría aquí para luchar, o si terminaría como Christian. El silencio que siguió a la llegada del nuevo Adam fue denso, casi opresivo. Los demás lo miraban con expresiones que iban desde la desconfianza hasta la fascinación silenciosa. Incluso Elena, quien solía mantenerse imperturbable ante cualquier cosa, mostraba una pizca de curiosidad detrás de su fría fachada. Adam, el nuevo Adam, estaba sentado en la Hexágono con una lata de carne rusa en sus manos. Parecía estar intentando procesar lo que había visto al llegar,
las banderas ondeando con orgullo sobre los restos de huesos calcinados, el viento silbando entre las ruinas, y nosotros, un grupo de soldados con más cicatrices en el alma que en el cuerpo. Su confusión era palpable, pero no podía culparlo. Yo había estado exactamente en su lugar hacía solo unos días. Finalmente, fue él quien rompió el silencio. Entonces, ¿alguien me puede explicar qué diablos está pasando aquí?, preguntó, mirando alrededor. Su tono intentaba ser casual, pero la tensión en su voz lo delataba. Nadie respondió. ¿Demonios? ¿De verdad estamos luchando contra demonios? Vamos, tiene que ser una broma, ¿no? Le devolví la mirada. Sabía que no iba a creerme al principio. Nadie lo hace. Así que opté por decirle la verdad, cruda y directa. No es una broma, Adam, respondí, con la voz más firme que pude reunir. Aquí arriba, luchamos contra algo que no podemos entender completamente. Demonios, sombras, espíritus, como quieras llamarlos. No importa el nombre que les pongas. Lo que importa es que quieren entrar, y nuestra única misión es impedir que lo hagan. Adam soltó una risa nerviosa, como si esperara que alguien le dijera que todo era parte de una elaborada hazaña para iniciarlo en el grupo. Pero cuando nadie lo hizo, la risa murió rápidamente. No lo entiendo, dijo, sacudiendo la cabeza. Esto no tiene sentido. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Estados Unidos y Rusia están trabajando juntos en esto? Nada de esto tiene sentido. No tiene que tener sentido para que sea real, intervino April desde su rincón. Su tono era ácido, más duro de lo habitual. Créeme, también intenté buscarle lógica cuando llegué aquí. No la hay. Solo haz tu trabajo, lee tu Biblia y no rompas las reglas. Esa es la única forma de sobrevivir. Esa noche, mientras Adam intentaba asimilar todo lo que había escuchado, yo decidí enfrentarme a alguien que parecía tener todas las respuestas pero que se negaba a compartirlas, Elena. La encontré en una de las torres del puesto de avanzada, mirando hacia la oscuridad de las montañas. Su figura era una silueta recortada contra la débil luz de la luna. Al acercarme, ella no se movió ni dijo una palabra. Solo se quedó allí, observando, como si pudiera ver algo que yo no podía. Elena, comencé, tratando de mantener mi tono neutral. Necesitamos hablar. Ella no respondió al principio. Finalmente, después de un largo silencio, giró su cabeza ligeramente hacia mí. Hablar no cambia nada, dijo, su voz baja pero firme. Tal vez no, pero al menos nos dará respuestas. Respuestas que merecemos. Me detuve, buscando las palabras adecuadas. Elena, ¿qué sabes realmente sobre lo que estamos enfrentando aquí? ¿Qué son estas cosas? ¿Por qué quieren entrar? ¿Y por qué diablos tú pareces saber tanto más que cualquiera de nosotros? Su rostro permaneció inmutable, pero vi una chispa de algo en sus ojos. ¿Ira? ¿Dolor? Era difícil decirlo. No soy una enciclopedia, Adam, respondió. Hago mi trabajo. Cumplo con mi deber. Igual que tú. Eso no es suficiente, insistí, dando un paso más cerca. Christian está muerto. El puesto de avanzada está al borde del colapso. Nos pides que luchemos cada noche sin decirnos la verdad. ¿Cómo podemos defendernos de algo que ni siquiera entendemos? Elena finalmente se dio la vuelta para enfrentarme. Su rostro estaba endurecido, pero había una sombra de vulnerabilidad en sus ojos. La verdad no te hará más fuerte, dijo, cada palabra como un golpe. De hecho, podría hacerte más débil. Podría destruirte. Déjame decidir eso por mí mismo. Por un momento, pensé que iba a golpearme, pero en lugar de eso, dejó escapar un suspiro pesado y volvió su mirada hacia las montañas. No son demonios, dijo finalmente. Son algo diferente. Algo más antiguo. Más humano de lo que te gustaría pensar. Fue esa misma noche, cuando la tormenta de nieve se intensificó y los demonios comenzaron a aparecer en las sombras, que Elena nos contó su historia. O, al menos, la parte que estaba dispuesta a compartir. Nos reunió a todos en el hexágono, incluso a Adam, que parecía más perdido que nunca. Su voz era baja, pero cada palabra estaba cargada de una intensidad que llenaba la habitación. Lo que enfrentamos aquí no son demonios en el sentido tradicional, comenzó. Son las almas de un pueblo antiguo.
Un pueblo que fue destruido hace más de 1000 años. Los drevlianos. La palabra cayó como una piedra en el agua, creando ondas de confusión y curiosidad. Eran una tribu en lo que ahora es Europa del Este, continuó. Vivían en paz hasta que cometieron el error de desafiar a Olga de Kiev, una de las líderes más despiadadas de su tiempo. Su crimen fue matar a su esposo, Igor, de una manera tan brutal que su sed de venganza no conoció límites. Nos contó la historia de cómo Olga había llevado a los drevlianos al borde de la extinción, destruyendo sus ciudades, quemando sus hogares y masacrando a su gente. Pero lo que hizo después fue aún más aterrador. Utilizó un poder oscuro, un poder que no podía ser explicado, para arrancar las almas de los drevlianos de sus cuerpos y encerrarlas en un estado de eterna desesperación. Esas almas nunca encontraron paz, dijo Helena, su voz temblando ligeramente. Se convirtieron en lo que vemos ahora, sombras errantes, llenas de odio y dolor, buscando desesperadamente regresar a sus cuerpos. El silencio que siguió fue casi insoportable. Nadie sabía qué decir. Nadie sabía cómo procesar lo que acabábamos de escuchar. Esa noche, mientras luchábamos contra la horda de sombras, no podía dejar de pensar en lo que Helena nos había contado. Cada vez que disparaba mi arma, cada vez que un demonio explotaba en una nube de humo y huesos, me preguntaba si lo que estaba haciendo era correcto. ¿Estábamos protegiendo al mundo de una amenaza real, o simplemente perpetuando un ciclo de sufrimiento interminable? El espíritu de los drevlianos apareció de nuevo esa noche, su figura colosal de sombra observándonos desde las montañas. Y, por primera vez, me habló directamente. «Sabes que esto está mal, Adam», dijo, su voz resonando en mi mente. «Lo sientes en tu corazón. Déjanos entrar. Déjanos regresar a lo que nos pertenece. No queremos más dolor. Solo queremos paz». Por un momento, consideré sus palabras. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todo este sufrimiento pudiera terminar simplemente dejándolos entrar? Pero entonces recordé a Christian. Recordé la forma en que lo poseyeron, cómo lo usaron como una herramienta para sus propios fines. Y supe que no podía confiar en ellos. No podía arriesgarme. «Lo siento», susurré, levantando mi arma. «No puedo hacerlo». La batalla continuó durante horas esa noche. Las sombras trepaban por las montañas como un enjambre de arañas gigantes, y el retumbar de los rayos desgarrando la oscuridad resonaba en mis oídos. Pero no podía sacarme de la cabeza las palabras del espíritu drevliano. «Déjanos entrar. Déjanos regresar a lo que nos pertenece». Mientras disparaba, mientras destruía a esos seres que habían sido humanos alguna vez, no podía evitar preguntarme si realmente estaba del lado correcto. Si bien el espíritu habló de paz, sus acciones, poseer a Christian, usar la voz de mi hermano para manipularme, sugerían algo más siniestro. ¿Estaba siendo honesto conmigo? ¿O solo estaba tratando de manipularme? Adam Smith, el nuevo Adam, estaba a mi lado, sudando, con los ojos bien abiertos y sus manos temblorosas mientras leía en voz alta la Biblia. Su voz se alzaba sobre el viento y la nieve, y aunque era su primera vez en una batalla como esta, lo estaba haciendo bien. Mejor de lo que yo lo había hecho en mi primera noche. «Mantén el ritmo», le dije, disparando otra ráfaga hacia las sombras. «Estás haciendo un buen trabajo». Él asintió con la cabeza, apenas capaz de apartar los ojos del caos frente a nosotros. Helena estaba en su posición, más cerca del cañón principal del puesto de avanzada. Había algo casi sobrenatural en su precisión, en la forma en que se movía entre los controles de la monstruosa arma que dominaba el techo. Como si estuviera hecha para esto. Como si hubiera pasado toda una vida entrenando para este momento. La batalla se intensificó cuando el espíritu drevliano volvió a mostrarse, su figura oscura destacándose contra el fondo nevado de las montañas. Sus ojos plateados brillaban con un odio silencioso, y cada vez que su mirada se posaba en mí, sentía un escalofrío recorrerme la columna. «¿Por qué luchas contra nosotros, Adam?» Su voz resonó en mi mente, un trueno bajo y retumbante que ahogaba incluso los disparos y las explosiones. «¿Sabes la verdad ahora? ¿Sabes lo que somos? ¿Sabes lo que nos hicieron?» No respondí al principio, concentrándome en disparar a la horda que avanzaba hacia el puesto de avanzada. Pero cuando el espíritu insistió, finalmente cedí. «Porque no puedo confiar en ti», dije en voz baja, sabiendo que podría escucharme aunque no gritara.
Usaste a Christian. Usaste la voz de mi hermano. ¿Y esperas que crea que quieres paz? El espíritu pareció titubear, como si mis palabras lo hubieran sorprendido. Hacemos lo que debemos para sobrevivir, respondió. Igual que tú. El plan de Elena se puso en marcha poco después. Había preparado la monstruosa arma en el techo para un ataque especial, uno que estaba diseñado específicamente para dañar al espíritu drevliano. Había esperado pacientemente el momento adecuado, y cuando finalmente lo tuvo, tiró de las manijas con toda su fuerza. Un rugido mecánico llenó el aire mientras el arma se activaba. Un círculo de luz intensa apareció en el cañón, y luego un rayo de energía pura salió disparado hacia la figura sombría en las montañas. Fue un espectáculo impresionante y aterrador, como si todo el cielo hubiera estallado en llamas. El rayo alcanzó al espíritu directamente en el pecho, y su forma se iluminó brevemente con un resplandor blanco, revelando lo que parecía ser un sistema nervioso retorcido y brillante dentro de su cuerpo. El espíritu dejó escapar un grito ensordecedor, y la horda de drevlianos debajo de nosotros se desintegró en nubes de humo y huesos. Por un momento, pensamos que habíamos ganado. Pero la noche aún no había terminado. Con la horda dispersada y el espíritu herido, hubo una breve calma en la batalla. Los drevlianos volvieron a aparecer, pero en grupos más pequeños y desorganizados. Ya no eran la fuerza imparable que habíamos enfrentado antes. Ahora eran solo sombras, desesperadas y débiles. Aprovechamos la oportunidad para reagruparnos y prepararnos para lo que pudiera venir. Adam Smith estaba pálido, con los ojos abiertos como platos y sus manos todavía temblorosas. Lo vi mirar a la distancia, hacia donde el espíritu había caído. ¿Está muerto?, preguntó, con la voz temblorosa. No lo sé, respondí honestamente. Pero si lo está, no lo estará por mucho tiempo. Charlie se unió a nosotros, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo sucio. Parecía tan exhausto como yo. Buen trabajo esta noche, muchachos, dijo, intentando sonar animado, aunque su voz estaba cargada de cansancio. Pero no bajen la guardia. Esto no ha terminado. Esa noche, después de la batalla, Elena nos reunió a todos en el hexágono. Había algo diferente en su actitud. Parecía más seria, más humana, de alguna manera. Esta noche hicimos retroceder al enemigo, comenzó, su voz baja pero firme. Pero no podemos permitirnos ser complacientes. Volverán. Siempre vuelven. Hubo un silencio tenso antes de que continuara. Hay algo que necesitan saber. Algo que no les dije antes. Nos miramos entre nosotros, esperando en silencio. Los drevlianos no son solo almas errantes, dijo. Son un pueblo. Un pueblo que fue traicionado, masacrado y maldecido. Su dolor es real. Su ira es justificada. Pero eso no cambia el hecho de que si se les permite regresar a sus cuerpos, traerán el caos al mundo. Nos contó más sobre Olga de Kiev, sobre cómo había utilizado un poder oscuro para separar las almas de los drevlianos de sus cuerpos, encerrándolos en un ciclo eterno de sufrimiento. Nos habló de la caverna debajo del puesto de avanzada, donde los cuerpos petrificados de los drevlianos aún yacían, esperando el regreso de sus almas. Si las almas se reunieran con sus cuerpos, dijo Elena, con los ojos fijos en el suelo, el mundo no estaría preparado para enfrentarlos. Serían imparables. Las palabras de Elena se quedaron conmigo mientras me preparaba para dormir esa noche. Me pregunté si realmente estaba haciendo lo correcto al luchar contra los drevlianos. ¿Estaba protegiendo al mundo, o simplemente perpetuando un ciclo de sufrimiento? En mi mente, veía las caras de los drevlianos, las sombras que luchaban por entrar en el puesto de avanzada. Escuchaba sus voces, llenas de dolor y desesperación. Y veía el rostro de mi hermano, la forma en que lo usaron para manipularme. No sabía si alguna vez encontraría una respuesta a esas preguntas. Pero sabía una cosa con certeza, no podía permitir que las almas drevlianas entraran en el puesto de avanzada. No esta noche. No mientras pudiera evitarlo. Y con ese pensamiento, me preparé para enfrentar otra noche de batalla. Cuando desperté al día siguiente, sentí el peso de la noche anterior en cada fibra de mi cuerpo. Mis músculos estaban rígidos, mi cabeza palpitaba y mi mente seguía atrapada en el eco de la batalla. Pero no había tiempo para lamentarse. Una nueva noche se avecinaba, y con ella, los drevlianos volverían.
Elena nos reunió a todos en el hexágono antes del anochecer. Su mirada era dura y calculadora, como siempre, pero había un destello de algo más en sus ojos esa vez. Quizás cansancio, o tal vez algo más profundo que no alcanzaba a identificar. Hoy defendemos de nuevo, dijo con firmeza, sus palabras cortando el aire como un cuchillo. La batalla de anoche fue dura, pero efectiva. Al atacar al espíritu drevliano, debilitamos a la horda, pero no debemos confiarnos. Si algo he aprendido en este puesto de avanzada es que el enemigo siempre encuentra nuevas formas de atacar. Nos dividió en nuestras estaciones como de costumbre, pero esta vez me colocó junto a Adam Smith nuevamente. Era su segunda noche, y aunque había demostrado ser capaz, no quería que enfrentara esto solo. «Recuerda lo que aprendiste anoche», le dije mientras nos dirigíamos a nuestro puesto. «Los drevlianos son astutos. Usarán todo lo que puedan contra ti. No permitas que sus palabras o sus acciones te desestabilicen». Él asintió, aunque podía ver la duda en sus ojos. No lo culpaba. Yo había sentido lo mismo en mi primera noche. Mientras tomábamos nuestras posiciones, no podía dejar de pensar en Elena. Su liderazgo era innegable, pero también estaba rodeada de un misterio impenetrable. Después de lo que reveló sobre los drevlianos y Olga de Kiev, no podía evitar preguntarme si había más en su historia de lo que nos había contado. Olga se cambió el nombre a Elena, había dicho April durante nuestro vuelo de regreso. Aunque la idea parecía absurda, algo en el fondo de mi mente no podía dejarla ir. ¿Era posible que Elena fuera algo más que una simple guardiana? ¿Podría ser ella el vínculo directo con el pasado que atormentaba este lugar? Sacudí la cabeza, apartando esos pensamientos. Ahora no era el momento de cuestionar a Elena. Necesitábamos concentrarnos en la batalla que teníamos delante. La noche cayó rápidamente, y con ella, la tensión en el puesto de avanzada creció. El aire se volvió más frío, y la nieve comenzó a caer en un ritmo constante. La canción de los drevlianos comenzó, como siempre, un eco distante que resonaba entre las montañas. Su melodía era discordante, inquietante, pero había algo hipnótico en ella, como si intentara atraer nuestra atención hacia la oscuridad. Adam Smith se movía inquieto a mi lado, mirando hacia las montañas con el ceño fruncido. «¿Cómo puedes acostumbrarte a esto?», preguntó en voz baja. «No te acostumbras», respondí con sinceridad. «Solo aprendes a soportarlo». La primera oleada de sombras apareció poco después, arrastrándose por la ladera como un manto oscuro. Encendimos las armas y las apuntamos hacia el horizonte, esperando el momento adecuado para disparar. «Es ahora o nunca», dije, ajustando el alcance de mi arma. «Prepárate». Adam asintió, y juntos comenzamos a disparar. Los rayos de luz atravesaron la noche como cuchillas, iluminando brevemente el campo de batalla antes de que la oscuridad se tragara todo de nuevo. Los drevlianos avanzaban en oleadas, y aunque logramos derribar a muchos, siempre parecían haber más. «Mantén la concentración», le grité a Adam cuando una de las sombras se acercó demasiado. Él reaccionó rápidamente, disparando un rayo que desintegró a la criatura en una nube de humo negro. «Esto es una locura», gritó, su voz llena de desesperación. «Bienvenido al puesto de avanzada», respondí, disparando otro rayo que destrozó a 3 drevlianos que se acercaban desde la derecha. A medida que la batalla continuaba, mi mente volvía a las palabras del espíritu drevliano. «No te perdonaremos esto, Adam. Y tampoco lo olvidaremos». ¿Era eso una amenaza o una advertencia? ¿Y qué significaba para el futuro del puesto de avanzada? Los drevlianos eran más inteligentes de lo que parecían. Mientras nos concentrábamos en las hordas principales, pequeños grupos de sombras intentaban flanquearnos, acercándose peligrosamente al puesto de avanzada. Elena y los demás luchaban para mantener las defensas, pero estaba claro que los drevlianos habían aprendido de la noche anterior. «Están intentando rodearnos», grité por la radio. «Necesitamos refuerzos en el lado norte». Elena respondió rápidamente, coordinando a los demás para reforzar nuestras defensas. Pero incluso con sus esfuerzos, la situación se volvió cada vez más desesperada. «Esto no es sostenible», dije entre dientes, disparando otro rayo hacia las sombras. «Necesitamos una nueva estrategia». «¿Y cuál sugieres?», respondió Adam, su voz temblorosa pero determinada. No tenía una respuesta.
Todo lo que sabía era que necesitábamos aguantar, al menos hasta que el sol comenzara a salir. Como si respondiera a mis pensamientos, el espíritu drevliano reapareció, su figura gigantesca destacándose contra el horizonte. Sus ojos plateados brillaban con una intensidad renovada, y su presencia parecía dar nueva fuerza a las hordas. «Ahí está», grité, apuntando hacia él. «Helena, necesitamos el cañón principal ahora». Helena, en su posición en el techo, comenzó a preparar el arma, pero el espíritu parecía haber anticipado nuestro movimiento. Con un gesto de su mano sombría, envió un rayo oscuro hacia el puesto de avanzada, que golpeó cerca de donde estábamos Adam y yo. La explosión nos derribó al suelo, y por un momento, todo lo que pude oír fue un zumbido en mis oídos. Cuando recuperé la compostura, vi a Adam arrastrándose hacia su arma, sus labios moviéndose mientras murmuraba un verso de la Biblia. «Sigue disparando», le grité, levantándome con dificultad. Helena logró disparar el cañón principal justo cuando el espíritu estaba a punto de lanzar otro ataque. El rayo de luz lo golpeó directamente, y su figura comenzó a desintegrarse una vez más, sus ojos plateados apagándose mientras dejaba escapar un grito final. Las hordas restantes se desmoronaron rápidamente después de eso, y por primera vez en toda la noche, hubo silencio. Nos quedamos de pie, jadeando y temblando, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Habíamos ganado, pero sabía que esto era solo temporal. Los drevlianos volverían, como siempre lo hacían, y la lucha continuaría. Cuando el sol se alzó por completo, regresamos al hexágono para reagruparnos. Helena estaba sentada sola, con la mirada fija en el suelo. Yuri murmuraba algo en ruso mientras ajustaba una de las armas, y Charlie intentaba animar a Adam Smith, que todavía parecía en estado de shock. Me senté junto a Helena, incapaz de evitar hacerle una pregunta que había estado rondando mi mente. «¿Por qué sigues aquí?», le pregunté en voz baja. «Podrías irte. Podrías dejar que alguien más se encargue». Ella me miró, y por un momento, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Tal vez tristeza, o tal vez algo más profundo. «Porque esto no es solo una batalla», Adam respondió. «Es una penitencia». El amanecer trajo consigo una tranquilidad que parecía casi irreal después de la intensidad de la noche. La nieve caía en silencio, cubriendo los restos de huesos ennegrecidos y las manchas de alquitrán que habían quedado del ataque. El puesto de avanzada, aunque maltratado, seguía en pie. Pero sabíamos que esto era solo un respiro. Una tregua breve antes de que la noche volviera a traernos su horror. Nos reunimos en el hexágono, como de costumbre, para discutir la noche anterior y planificar el día. Helena estaba más callada de lo habitual, su mirada fija en la mesa frente a ella. Yuri reparaba una de las armas portátiles mientras Charlie fumaba en silencio, observando a Adam Smith, que aún parecía aturdido por la experiencia. April se sentó a mi lado, cruzando los brazos mientras miraba alrededor de la sala. «¿Entonces?», dijo ella, rompiendo el silencio. «¿Qué hacemos ahora?». Helena levantó la mirada, sus ojos más fríos que nunca. «Lo que hacemos todos los días», respondió. «Reparar. Prepararnos. Y sobrevivir». Helena distribuyó las tareas del día. Charlie y Yuri trabajarían en reparar las armas dañadas, mientras April y Adam Smith se encargarían de reforzar las barricadas en el muro exterior. A mí se me asignó la tarea de ayudar a Helena a revisar los símbolos protectores que rodeaban el puesto de avanzada. Mientras caminábamos por el perímetro, repasando los símbolos con tiza blanca y pintura desgastada, no pude evitar pensar en la historia que Helena nos había contado. Los drevlianos, Olga de Kiev, y el oscuro legado de este lugar. ¿De verdad crees que estamos haciendo lo correcto?, le pregunté, rompiendo el silencio. Helena se detuvo, su mano todavía sosteniendo un trozo de tiza. Su mirada se desvió hacia las montañas cubiertas de nieve, y por un momento, pensé que no iba a responder. «Lo correcto es relativo», Adam dijo finalmente, su voz baja pero firme. «No me importa si esto es lo correcto. Lo único que importa es que los drevlianos no regresen a este mundo. Si eso significa que debemos vivir en este ciclo interminable, entonces que así sea. Pero, ¿y si hay otra manera?», insistí. «¿Y si hay una forma de liberar a los drevlianos sin desatar el caos?». Helena me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes,
cansancio. No físico, sino algo más profundo, más arraigado. Si encuentras esa manera, Adam, házmelo saber, dijo, antes de girarse y continuar con su trabajo. Mientras terminaba mi tarea, April apareció corriendo desde el muro exterior, su rostro pálido y sus ojos llenos de preocupación. Adam, tienes que ver esto, dijo, jadeando. La seguí hasta el muro, donde ella señaló algo grabado en la roca cerca del suelo. Era un símbolo, pero no uno de los nuestros. Era más antiguo, desgastado por el tiempo, pero aún reconocible. Parecía una especie de runa, similar a las que habíamos visto en la caverna debajo del puesto de avanzada. Esto no estaba aquí antes, dijo April, su voz temblorosa. Lo habría notado. ¿Crees que los drevlianos lo hicieron? Pregunté, inclinándome para examinarlo más de cerca. No lo sé, pero lo que sea, no parece amistoso. Informamos a Elena, quien llegó rápidamente al lugar junto con Yuri. Al ver la runa, su expresión se endureció. Es un mensaje, dijo en voz baja. Un desafío. ¿Qué dice? Pregunté. Elena miró a Yuri, quien asintió y tradujo el símbolo en voz alta. Abriremos las puertas, con o sin tu permiso. El mensaje me heló la sangre. Esa noche, el ataque fue diferente. Los drevlianos no llegaron en hordas como de costumbre. En lugar de eso, enviaron pequeñas unidades, sigilosas y precisas. Parecían estar probando nuestras defensas, buscando puntos débiles. Adam Smith y yo estábamos en el techo del puesto de avanzada, vigilando con las armas portátiles. La nieve caía en grandes copos, dificultando la visibilidad. ¿Ves algo? Me preguntó, su voz tensa. No. Espera, respondí, apuntando con la mira telescópica de mi arma hacia el bosque al otro lado del muro. Algo se movía entre los árboles, pero era difícil distinguir qué era. De repente, un grito desgarrador rompió la calma. Provenía del lado norte del puesto de avanzada. ¡Vamos!, grité, agarrando mi arma mientras corríamos hacia el origen del sonido. Cuando llegamos al lado norte, vimos a Charlie y Yuri luchando contra un grupo de drevlianos que habían logrado abrir una pequeña brecha en el muro. Las criaturas se movían con una velocidad y ferocidad que no habíamos visto antes. «Cubran el lado derecho», gritó Charlie, disparando un rayo de luz que desintegró a 2 drevlianos al mismo tiempo. Adam y yo nos unimos a la lucha, disparando nuestras armas y recitando versos de la Biblia en voz alta. La batalla fue intensa, pero logramos repeler el ataque y sellar la brecha con escombros. Cuando todo terminó, estábamos agotados, pero sabíamos que no podíamos relajarnos. La noche aún no había terminado. A medida que la noche avanzaba, el espíritu drevliano volvió a aparecer, su figura sombría destacándose contra el horizonte. Esta vez, no solo nos observaba. Se movía, avanzando lentamente hacia el puesto de avanzada. Elena apareció en el techo, su figura envuelta en una capa negra para camuflarse en la oscuridad. «Prepárense para disparar el cañón principal», ordenó, su voz resonando por la radio. Todos tomamos nuestras posiciones, nuestras miradas fijas en el espíritu mientras se acercaba. Podíamos sentir su presencia, una fuerza opresiva que parecía absorber el calor del aire. Elena tiró de las manijas del cañón principal, y una explosión de luz salió disparada hacia el espíritu. El rayo lo golpeó de lleno, y por un momento, parecía que habíamos ganado. Pero entonces, algo cambió. El espíritu drevliano no se desintegró como antes. En lugar de eso, se quedó inmóvil, su figura temblando mientras una voz resonaba en nuestras cabezas. «Ya no necesitamos tus cuerpos ni tus armas. Ahora entendemos. Es tu culpa, humanos. Tú creaste este ciclo. Tú lo perpetúas». Sus palabras fueron como un golpe en el estómago. ¿Habíamos sido nosotros los verdaderos responsables de su sufrimiento? ¿Había algo que pudiéramos hacer para detener esto sin más violencia? Elena gritó algo en ruso, y Yuri respondió, su voz llena de desesperación. No entendí lo que dijeron, pero el significado era claro: estábamos perdiendo el control de la situación. Finalmente, el espíritu drevliano comenzó a retirarse, llevándose consigo las pocas sombras que quedaban. El amanecer estaba cerca, y con él, la luz del sol disiparía la oscuridad por un tiempo. Nos reunimos en el hexágono al amanecer, agotados pero vivos.
Nadie habló durante mucho tiempo. Simplemente nos sentamos, escuchando el crujido del fuego en la estufa mientras intentábamos procesar lo que había sucedido. Sabíamos que el próximo ataque sería diferente, más peligroso. Y no podíamos seguir confiando solo en nuestras armas y símbolos. Teníamos que encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. La luz del amanecer filtrándose por las ventanas del hexágono no traía consuelo, solo un breve respiro. El aire dentro del puesto de avanzada estaba cargado de tensión. El espíritu drevliano había hablado, y sus palabras reverberaban en nuestras mentes. Era imposible ignorarlas. Elena permanecía en silencio, su figura rígida mientras ajustaba su equipo en un rincón. Charlie fumaba, sus dedos tamborileando contra la mesa con impaciencia. Yuri, como siempre, estaba concentrado en alguna reparación, pero incluso él parecía más abatido que de costumbre. Adam Smith se quedó quieto, con el rostro pálido y los ojos ausentes, como si no pudiera comprender completamente lo que había vivido. April fue la primera en romper el silencio. «Necesitamos hablar de lo que dijo ese espíritu», murmuró, sus ojos oscilando entre Elena y Yuri. «Dijo que nosotros perpetuamos este ciclo. Que nosotros somos responsables». Elena soltó una carcajada seca, pero no levantó la mirada. «¿Crees en las palabras de tu enemigo, April?», preguntó, su tono lleno de desdén. «Eso es exactamente lo que quieren. Confundirnos. Desmoralizarnos». «Tal vez», intervino Charlie, apagando su cigarrillo contra una lata vacía. «Pero no podemos simplemente ignorarlo. Hay algo que no sabemos, algo que nos están ocultando. Y tú, Elena, pareces saber mucho más de lo que estás diciendo». Elena finalmente levantó la vista, y sus ojos eran como dagas. «¿De nuevo con esto?», dijo con frialdad. «Lo que sé no cambia nada. Nuestra tarea es proteger el puesto de avanzada. Nada más importa». «Pero sí importa», intervine, mi voz más fuerte de lo que pretendía. «Si no entendemos completamente lo que está pasando aquí, ¿cómo podemos hacer lo correcto? ¿Cómo sabemos que no estamos condenando a estas almas a un sufrimiento eterno sin razón?». Elena apretó la mandíbula, pero no respondió. El silencio que siguió fue denso, hasta que Yuri, con su voz ronca, habló desde su rincón. «Drevlian, no mentir. Pero ellos no decir toda verdad. Siempre parte de verdad, parte de mentira. Usan tu duda como arma». Sus palabras resonaron, y nos dejaron reflexionando. Si los drevlianos no mentían del todo, entonces había algo de verdad en lo que el espíritu había dicho. Pero, ¿qué era? ¿Y qué estaba ocultando Elena? Después de ese intercambio, decidimos dividirnos para abordar las reparaciones y preparativos para la próxima noche. Elena nos asignó tareas con una eficiencia casi militar, pero era evidente que estaba al borde de perder la paciencia. A mí se me encomendó acompañar a April al taller en la parte trasera del puesto de avanzada para recoger suministros. Era una caminata corta, pero suficiente para alejarnos de la tensión en el hexágono. «Esto no tiene sentido, Adam», dijo April en voz baja mientras caminábamos por el corredor frío y desierto. «Elena sabe algo importante. Algo que podría cambiarlo todo». «Lo sé», admití, suspirando. «Pero, ¿qué hacemos? Si la enfrentamos de nuevo, solo se cerrará aún más. Y si tiene razón sobre mantener el secreto, entonces podríamos empeorar las cosas». April asintió, pero sus ojos estaban llenos de frustración. «Hay algo que no te he dicho», confesó, deteniéndose en seco. «Cuando estábamos en la sala de reuniones anoche, vi algo en ese agujero. No era solo oscuridad o movimiento. Había figuras, como sombras, pero tenían forma. Formas humanas». «¿Figuras humanas?», repetí, un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. Ella asintió, mordiéndose el labio inferior. «Creo que los cuerpos de los drevlianos están comenzando a cambiar. Tal vez estén tratando de regresar, incluso sin que sus almas lleguen hasta ellos». Esa posibilidad era aterradora. Si los drevlianos podían reanimar sus cuerpos por sí mismos, todo nuestro esfuerzo sería en vano. Y peor aún, el caos que Elena había descrito podría desatarse en cualquier momento. Llegamos al taller y comenzamos a recoger las herramientas y materiales necesarios para reforzar las defensas del muro.
pero mientras buscábamos, April se topó con una caja que parecía fuera de lugar. Era vieja, cubierta de polvo y marcada con el emblema del puesto de avanzada, pero lo que llamó su atención fueron las iniciales grabadas en un lado, OK. ¿Olga de Kiev?, susurró April, mirándome con ojos grandes. Abrimos la caja con cuidado, y dentro encontramos un diario antiguo. Las páginas estaban amarillas y frágiles, pero las palabras eran legibles. Estaba escrito en un idioma antiguo, pero partes habían sido traducidas al ruso y al inglés. Lo que leímos nos dejó sin aliento. El diario describía los últimos días de Olga de Kiev. Detallaba su odio hacia los drevlianos, su deseo de venganza y las medidas extremas que tomó para asegurarse de que nunca pudieran regresar. Pero también mencionaba algo más. Algo que nunca habíamos oído antes. Las almas no deben regresar, pero tampoco deben ser destruidas. Son una clave. Un vínculo. Si se rompen, el equilibrio se desmoronará. ¿Equilibrio?, murmuré, confundido. ¿De qué está hablando? April negó con la cabeza, igual de desconcertada. No lo sé, pero necesitamos mostrarle esto a los demás. Volvimos al hexágono y compartimos lo que habíamos encontrado. Charlie y Yuri se mostraron escépticos al principio, pero cuando comenzaron a leer el diario, sus expresiones cambiaron. Incluso Elena, que al principio se negó a prestarle atención, finalmente tomó el diario y lo leyó en silencio. Cuando terminó, cerró el diario con un golpe y nos miró, su rostro más sombrío que nunca. «Esto no cambia nada», declaró. «Nuestra tarea sigue siendo la misma». «Por supuesto que cambia», exclamó April, levantándose de su silla. «Si las almas son una clave, como dice el diario, entonces destruirlas podría causar un desastre aún mayor. Necesitamos entender lo que significa antes de seguir luchando». «No hay tiempo para entenderlo», replicó Elena, su voz llena de hielo. «La próxima noche llegará pronto. No podemos darnos el lujo de dudar». La discusión continuó, cada vez más acalorada. Pero en el fondo, todos sabíamos que no teníamos respuestas. Solo preguntas, y un tiempo limitado para encontrar la verdad. Cuando cayó la noche, tomamos nuestras posiciones como de costumbre. Pero esta vez, había una tensión palpable entre nosotros. Todos estábamos divididos, luchando con nuestras propias dudas y temores. Mientras me preparaba para enfrentar otra noche de horror, no podía dejar de pensar en el diario. ¿Qué significaba realmente el equilibrio del que hablaba? ¿Y qué papel jugábamos nosotros en todo esto? Miré a Adam Smith, que estaba a mi lado, su rostro pálido pero decidido. Él no entendía completamente lo que estaba en juego, pero estaba dispuesto a luchar de todos modos. Admiraba su valentía, pero también me preocupaba por él. Por todos nosotros. Y mientras la primera nota del himno drevliano resonaba en la distancia, me di cuenta de algo. Si íbamos a sobrevivir a esta noche, y a las noches siguientes, necesitaríamos más que armas y símbolos. Necesitaríamos respuestas. Pero en ese momento, solo teníamos nuestras dudas y nuestras órdenes. El espíritu drevliano apareció en el horizonte, más oscuro y más grande que nunca, y su presencia envió un escalofrío por mi espina dorsal. «Prepárense», ordené, ajustando mi arma y tomando una posición firme. La batalla había comenzado de nuevo. El tiempo en el puesto de avanzada continuó su curso, indiferente al desgaste emocional de quienes lo habitaban. El sol, siempre distante y frío, comenzó su descenso final, y con él, la noche se alzó con su inevitable promesa de enfrentamiento. Adam Smith, mi compañero recién llegado, se mostraba ansioso mientras nos preparábamos para la última noche que compartiríamos en el puesto de avanzada. Mientras revisábamos nuestras armas y las pocas provisiones que nos quedaban a la mano, un pensamiento me golpeó con una intensidad visceral: esta podría ser la noche en que todo termine. Tal vez para nosotros. Tal vez para ellos. Tal vez para el puesto mismo. Los ecos de la historia reciente resonaban en mi mente, los drevlianos, atrapados en un ciclo eterno de odio y sufrimiento, la misteriosa conexión de Elena con Olga de Kiev y, por supuesto, esa sensación persistente de que ni siquiera entendíamos completamente qué defendíamos o por qué. El atardecer dejó paso al crepúsculo, y las sombras comenzaron a extenderse por el suelo cubierto de nieve. Las luces del puesto de avanzada parpadeaban en la distancia, y cada sombra parecía alargarse más de lo que debería,
como si algo invisible las estirara hacia el corazón de la noche. Fue entonces cuando comenzó. El primero en dar aviso fue Yuri. Su voz llegó a través de la radio, grave y teñida de urgencia. Movimiento al este. Muchas figuras. Son más grandes esta vez. Más rápidas. La tensión se palpó en el aire. Sabíamos que los drevlianos estaban adaptándose. Cada noche, aprendían algo nuevo, se volvían más astutos, más desesperados. Adam Smith me miró con una mezcla de miedo y determinación, y yo asentí, reconociendo que él también sabía lo que venía. Subimos a nuestro puesto, posicionándonos junto al arma que aún funcionaba en nuestra sección. Desde allí, teníamos una vista clara de las montañas, y pronto los vimos, cientos de figuras oscuras avanzando, escalando la ladera con una ferocidad casi animal. Sus movimientos eran rápidos y erráticos, como si sus cuerpos no estuvieran completamente sincronizados con las sombras que los cubrían. Tomé mi posición y ordené a Adam Smith que se enfocara en leer las escrituras sagradas en voz alta, mientras yo operaba el arma. A pesar de su incredulidad inicial, había aprendido a aceptar la naturaleza inexplicable de esta lucha. Su voz, aunque temblorosa al principio, pronto se alzó con fuerza sobre el viento helado, proclamando pasajes que parecían resonar en la misma estructura de la noche. El primer disparo del arma iluminó el paisaje con un destello cegador. La explosión de luz atravesó las filas de drevlianos, desintegrando a varios en una nube de humo y ceniza. Pero por cada uno que caía, parecía que otros dos surgían de las sombras. Eran incesantes, interminables. Apunta hacia el grupo más grande, Adam, le grité mientras recalibraba la máquina. Concéntrate y no dejes de leer. A medida que la batalla se intensificaba, una sombra más grande comenzó a formarse en el horizonte. Sabíamos lo que era, el espíritu del drevliano, esa figura colosal que parecía ser una amalgama de todas las almas perdidas de su pueblo. Se alzó entre las montañas como un titán de niebla y oscuridad, sus ojos plateados brillando con una intensidad que perforaba la neblina. Sentí su mirada sobre mí, y de repente, su voz resonó en mi mente. Adam, ahora entiendes. Sabes quiénes somos, lo que somos. Y aún así, luchas. ¿Por qué? Regla número 2, no interactuar verbalmente con el enemigo. Pero, como tantas veces antes, rompí esa regla. Lo siento, murmuré, mi voz ahogada por el rugido del viento. Pero no puedo dejarte pasar. No puedo permitirte entrar en este puesto de avanzada. El espíritu pareció vacilar un momento, pero luego habló de nuevo. No buscamos violencia. Solo queremos lo que es nuestro. Queremos volver a ser completos. Si eso fuera cierto, pensé, ¿por qué causar tanta destrucción? Pero no verbalicé la pregunta. En cambio, volví a enfocarme en el arma, lanzando otro rayo de luz hacia las hordas que continuaban escalando. Mientras el espíritu se acercaba, sentí el suelo temblar bajo mis pies. Las hordas drevlianas, aunque parcialmente dispersadas por los ataques, seguían avanzando. Pero nosotros también teníamos un plan. Una última táctica desesperada que habíamos elaborado antes del anochecer. Elena, envuelta en sombras, se posicionó cerca del arma colosal en el techo del puesto de avanzada. Esta máquina, la más poderosa de todas, no se había utilizado en años. Solo se activaría en circunstancias extremas, y esta noche, claramente, era una de esas ocasiones. La voz del espíritu resonó de nuevo mientras yo gritaba las instrucciones finales a través de la radio. Sabes que esto no terminará aquí, Adam. Si nos destruyes esta noche, volveremos. Siempre volveremos. El ciclo nunca termina. Elena. Ahora. Grité con todas mis fuerzas. El gran espíritu drevliano dirigió su atención hacia el techo, pero ya era demasiado tarde. Elena tiró de las palancas, y el arma colosal se encendió con un rugido ensordecedor. Un anillo de luz se formó en su cañón, y un rayo de energía indescriptiblemente brillante atravesó la noche, golpeando al espíritu directamente en el corazón. El impacto fue devastador. Un grito desgarrador resonó en las montañas mientras el espíritu se desmoronaba en un torrente de sombras y humo. Las hordas drevlianas restantes vacilaron, como si su conexión con el mundo físico se hubiera debilitado drásticamente. Fue nuestra oportunidad. Con renovado vigor,
eliminamos a los pocos que quedaban hasta que el amanecer finalmente llegó. Cuando el sol se alzó sobre las montañas, el puesto de avanzada permaneció en pie. Apenas. Las paredes estaban marcadas, el suelo cubierto de ceniza y huesos, pero habíamos sobrevivido. Adam Smith estaba pálido, sus manos temblaban mientras dejaba caer la Biblia. Le di una palmada en el hombro y le ofrecí una débil sonrisa. Buen trabajo esta noche, hombre. Buen trabajo. Pasé los siguientes días preparándome para mi partida. El reemplazo de Christian llegó finalmente, y con la salida de April y la mía, el puesto de avanzada continuó funcionando con 6. Me despedí de mis compañeros, dejando atrás más preguntas que respuestas. En el viaje de regreso, April me habló de algo que había leído en los archivos. Olga de Kiev se había cambiado el nombre en algún momento de su vida. ¿Y sabes cuál eligió? Elena. No dije nada, pero esa revelación se quedó conmigo. Cuando el helicóptero se elevó sobre las montañas, miré una última vez al puesto de avanzada y a las banderas recién colocadas que ondeaban orgullosamente al viento. Todavía sueño con Elena, con Olga, con los drevlianos. Y me pregunto, ¿quién tiene realmente la razón en esta guerra interminable?